Estábamos haciendo un proyecto escolar en el que el objetivo era mantener a salvo un huevo durante toda una semana como si fuera tu propio bebé. Si se te caía el huevo y lo rompías, tenías suficiente. El señor Gaze había firmado todos los huevos con un rotulador Sharpie, así que no había posibilidad de hacer trampas. Todos en clase habían ideado un plan para mantener a salvo sus preciados huevos durante la semana, y Matt no era una excepción. Utilizaba un termo blanco y rojo forrado con papel de seda en el interior. Parecía seguro y no estaba preocupado por romperlo. De hecho, parecía más seguro que el mío, y yo empezaba a plantearme cambiar mi diseño. Quizá porque estaba distraída pensando en mi propio dispositivo contenedor de huevos. No tenía un agarre lo suficientemente firme del termo de Matt, cuando fui golpeado por detrás por otro niño. Lo torcí. Todo el artilugio salió volando y aterrizó justo delante de la mesa del profesor. El señor Gaze vio el huevo saltar de su termo y un segundo después hizo splat, justo en el suelo delante de su escritorio. «Jason, ¿era ese tu huevo?», preguntó, levantándose de la silla. El señor Gaze siempre me había odiado. Lo tuve en 6º grado después de que reemplazó al mejor maestro de la escuela en el último minuto. Luego, en 8º, volvió a sorprenderme sustituyendo al segundo mejor profesor del colegio y haciéndose cargo de su clase, en la que yo entraba el primer día. No me lo podía creer. Ver a Mr. Gaze sentado detrás del pupitre donde se suponía que estaba Mr. L. El señor Bree había sido el profesor favorito de mi hermano mayor. 3 años antes, había oído todas las historias de cómo se llevaba a sus alumnos de excursión todos los meses, y los entretenía con sus conferencias cómicas, utilizando personajes, voces y accesorios que cautivaban incluso a los alumnos más difíciles de enseñar. Mr. Gaze, por contrato, fue un Fish, Ed Major que pensaba que la clase de gimnasia era superior a todo y apenas entendía de matemáticas o ciencias. Era el preferido de los deportistas y los matones, y despreciado por los frikis y los empollones como yo. Aquel primer día de 8º, el señor Gaze estaba sentado delante, y debió de ver mi cara de decepción, porque me miró con el ceño fruncido, y me gritó que me sentara. Era como si me hubiera leído el pensamiento, y supiera que le odiaba, y que estaba decepcionado. Volví a ser mi profesor. Llevaba casi 2 años sufriendo al señor Gaze. Era malo, maleducado, y de alguna manera se las arreglaba para hacerse amigo de todos los matones del colegio que me pegaban a menudo durante el recreo. Uno de esos matones era Matt, a quien acababa de romperle un huevo. «No, señor Gaze», le dije, mostrándole mi huevo sano y salvo. Era Matt's. Me di la vuelta y miré a Matt, y luego deseé no haberlo hecho. «Lo siento», murmuré en voz baja. La cara del profesor se puso un poco más roja. Matt era su alumno favorito. Matt era el quarterback del equipo de fútbol que entrenaba el señor Gaze, y Matt, a pesar de ser el peor alumno de la clase, era adorado por el señor Gaze. Los ojos del profesor se desviaron y vi que miraba a Matt con simpatía. Matt, que estaba de pie detrás de mí, vibró de rabia. Las pecas de sus mejillas se hicieron más difíciles de ver mientras toda su cara se volvía carmesí. A pesar de que sabía que quería fallarme, ya se había sentado un precedente y todo el mundo sabía lo que tenía que pasar a continuación, a menos que fuera un señuelo. «Tienes un suspenso, Matt», dijo el señor Gaze, volviendo a sentarse y marcando algo en su cuaderno con un bolígrafo rojo. «La próxima vez, escoge a alguien más inteligente para que sostenga a tu bebé». De algún modo, aquello me dolió más que nada. Sin embargo, Matt no tardó en encontrarme durante el recreo. Su amigo Chris, alto, larguirucho y con voz de hiena, le acompañó mientras me sujetaban contra una pared y empezaban a darme una paliza. No ayudaba que Matt tuviera ahora las 2 manos libres, mientras yo tenía que aferrarme a mi preciado huevo para salvar la vida. Matt me dio puñetazos en el brazo una y otra vez, provocándome un caballito de Charlie que me duraría semanas. Al principio no protesté. Sentía que me lo merecía.
pero entonces empezó a dolerme cada vez más y necesitaba alejarme más que nada. Sentía que algo en mi brazo iba a romperse, o algo peor. Pero por más que luchaba, los dos chicos más grandes y fuertes me sujetaban. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, no pude aguantar más y me derrumbé en el suelo, haciéndome un ovillo. Todavía intentando proteger mi huevo, Matt dijo unas palabras de despedida que apenas oí, ya sin importarme lo que pensara de mí. Érase una vez que éramos amigos. Había ido a su casa y a sus fiestas de cumpleaños, pero aquello parecía otra vida, un siglo atrás, en otro universo. Volvía a casa del colegio sintiéndome aplastada y débil, haciendo muecas de dolor cada vez que alguien pasaba corriendo junto a mí por la acera, pensando que podría ser Matt que venía a darme otra paliza, mirando por encima del hombro una y otra vez. Tenía la sensación de que vendría a por mí. Lo que me había hecho en el recreo no era suficiente. Nunca sería suficiente. Cuando miré hacia atrás, lo vi corriendo por la acera, intentando alcanzarme. Fingí no darme cuenta. Cuando doblé la siguiente esquina, eché a correr. Unos segundos después, miré hacia atrás y vi que le acompañaban varios de sus amigos del equipo de hockey. Corrían a toda velocidad, gritando y riéndose de mí mientras yo huía. Sus amenazas me hacían pensar que, si me atrapaban, me harían más daño del que nunca me habían hecho. Quería evitarlo. Tomé un camino, abandoné la carretera y corrí hacia el bosque. Inmediatamente me arrepentí de la decisión, sabiendo que me dirigía hacia una zona aún más apartada, lejos de la relativa seguridad de las calles de la ciudad y de muchos testigos. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los matones estaban justo detrás de mí, acercándose rápidamente. Tiré mi mochila al suelo, intentando ganar cualquier ventaja que pudiera, y oí como uno de ellos caía al suelo al tropezar con ella. «Te mataré por eso». Le oí gritar tras de mí, pero no miré atrás. Cuando llegué al bosque, me di cuenta de que ya no estaban detrás de mí. Todavía me seguían, pero a paso de trote. Ahora estaban sacando carpetas y libros de texto de mi mochila y esparciéndolos por todas partes mientras caminaban. «Tío, no deberías tirar la basura», decía Matt acompañado por las burlas y risas de los demás. «Todo esto lleva tu nombre. Deberías volver y recogerlas. Mira, ahí va tu libro de matemáticas. Debe de valer unos $50, ¿no?». Me estremecí al oírle arrancar páginas mientras me seguían hacia el bosque. Probablemente costó más de $100, pensé, que tendría que devolver cuando acabara el curso. En cualquier caso, no iba a volverme por la mochila. Preferiría mi vida a mis libros de texto cualquier día. El camino era demasiado obvio, me di cuenta. Sabiendo que los había perdido temporalmente entre los árboles, decidí desviarme de él. Tenía que ser creativa si quería perderlos. Así que me salí del camino y corrí entre unos arbustos alejándome del sendero. No tardaron en darse cuenta, y los oí crujir entre las hojas mientras me seguían unos segundos después. «Os veo», gritó Matt, y miré hacia atrás para ver quién me estaba apuntando. «Y te voy a matar, joder, ha sido un accidente». Quería gritar, pero no cambiaría nada. Nada de eso le importaba. Solo quería sangre. Ahora, corriendo tan rápido como podía a través de las hojas caídas, tropecé con una rama. Estaba oculta por el follaje marrón y amarillo oxidado, y por eso no la había visto. Cuando levanté la vista me di cuenta de que había un escondite justo a mi lado, del que nunca me habría percatado de no haber tropezado. Un gran tronco hueco estaba a mi derecha, y me arrastré dentro de él. Era lo bastante grande para que yo cupiera dentro, pero por los pelos. Contuve la respiración, oyendo el ruido de pasos que se acercaban. Los otros chicos estaban fuera buscándome. «Estaba aquí hace un segundo», dijo uno de ellos. Lo vi pacientemente. Esperé a que se marcharan, deseando que no se demoraran demasiado. El tronco estaba mojado bajo mi culo y sentía la humedad podrida filtrándose a través de mis pantalones.
Noté movimiento a mi derecha y miré para ver una araña gorda que se arrastraba por el techo de mi escondite. Y un poco más allá había 1000 pies, bichos patata y pequeños gusanos rojos que se retorcían y retorcían mientras asomaban la cabeza por la madera podrida. Probablemente había más de ellos debajo de mí y me di cuenta de que sentía movimiento debajo de mí. Todo el tronco podrido estaba lleno de insectos y bichos. Horrorizada y con el estómago revuelto, estuve a punto de salir de allí gritando, pero me quedé donde estaba y esperé a que se marcharan. En lugar de eso, los chicos se quedaron cerca, demasiado cerca para mi comodidad. ¿Ves ahí? Oí que preguntaba a uno de ellos. El miedo se apoderó de mi repulsión. Dejé mi precioso huevo y me adentré aún más en el tronco en descomposición. Me arrastré a través de gruesas telas de araña mientras las cosas se deslizaban por mi espalda y mis pantalones, reprimiendo un grito y obligándome a seguir adelante hasta el final, o al menos hasta lo que yo creía que era el final del tronco hueco. En lugar de chocar contra una roca, o las raíces, o el suelo frío y duro, seguí arrastrándome hacia el lugar más oscuro en el que había estado nunca. Algo en él me llamaba incluso más que mi sentido de la curiosidad ante el extraño mundo que parecía abrirse a mi alrededor. Por el ruido de mis movimientos, me di cuenta de que estaba en un espacio abierto, húmedo y frío como una cueva, y palpé a mi alrededor para darme cuenta de que ya podía ponerme de pie. Sentí que había algo justo delante de mí y alargué la mano para tocar una superficie de madera lisa. Mi mano tanteó la superficie plana en busca de cualquier señal o indicio de lo que pudiera ser, y de repente sentí que algo redondo y pulido sobresalía de ella. Durante unos segundos no pude entenderlo, porque las pistas contextuales eran erróneas. Fuera lo que fuera, no pertenecía a este lugar. Pertenecía a una casa, no a una cueva bajo el bosque. Era un pomo, lo que significaba que era una puerta. Pero, ¿a dónde podría llevar? Decidí arriesgarme con lo que hubiera al otro lado, en lugar de arriesgarme a otro enfrentamiento con Matt y sus amigos. El corazón me latía con fuerza mientras giraba el picaporte, decidida a arriesgarme y explorar más a fondo este extraño lugar. Tal vez fuera el agujero de un hobbit, pensó mi joven mente, o el hogar de un duende. Cuando entré en otro mundo, me olvidé por completo de Matt y de los otros chicos que querían darme una paliza. Cuando la puerta se abrió, me golpeó una ráfaga de aire frío, mucho más frío que la sensación de humedad del sótano de la cueva en la que acababa de estar. Este nuevo lugar se encontraba en pleno invierno y estaba lleno de nieve, mientras que el lugar del que acababa de salir era relativamente cálido. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha, e inmediatamente me quedé helado y temblando. «Vaya», exclamé, incapaz de contenerme para seguir avanzando. Temeroso de alejarme demasiado de la puerta, comencé a explorar vacilante este nuevo lugar. Me abrí paso a través de los gruesos abetos y finalmente me encontré en un claro rodeado de bosque. Había poca luz, pero era de día. El cielo estaba cubierto por espesas nubes grises que no dejaban de arrojar nieve. Mis pies se empaparon al instante y se congelaron de frío, ya que mis zapatillas de correr no estaban hechas para este tipo de clima. Me agarré a mí mismo y me froté los brazos para recuperar algo de calor. Estaba a punto de volverme, pero entonces oí el tintineo de unas campanillas y una voz que me hablaba desde cerca. Era una voz de mujer, suave y dulce, como música para mis oídos. «Oh, querido muchacho», dijo saliendo de detrás de un árbol. Tenía el pelo oscuro y vestía una túnica gris, del mismo color que las nubes, cubierta de cascabeles plateados. «¿Cómo te encontraste varado aquí, en los bosques de Hollowsend?» Una parte de mí quería huir, pero su sonrisa era cálida y amable, y las campanillas me recordaban a la Navidad. Así que me quedé. «Ah, hola, mucho gusto. En realidad no estoy varado. Hay una puerta allá atrás. Encontré este lugar por accidente y es frío pero hermoso. Creo que tendré que volver ahora». Se acercó un poco más
y vi que era muy guapa. Su cara parecía la de una supermodelo o la de una actriz famosa cuyo nombre no podía identificar, y me quedé mirándola fijamente, a pesar de mis ganas de volver al lugar de donde venía, donde hacía más calor. Entonces, sin darme cuenta, estaba delante de mí. «Si tienes frío, puedo traerte un abrigo y chocolate caliente». Me sentí a sentir, y ella tomó mi mano entre las suyas, heladas, y cuando me tocó, todo mi cuerpo se cubrió de piel de gallina, y me encontré yendo con ella. Me alejó de la puerta por la que había entrado y me adentró en el frío e invernal mundo de Hollow's End. Poco después, estábamos sentados en un lugar cálido, aunque yo no recordaba haber llegado hasta allí. Llevaba un abrigo de piel sobre los hombros y estaba tomando un cacao, mirando a la hermosa mujer que tenía enfrente. Era lo bastante mayor como para ser mi profesora, y debería haberme parecido grosero, pero no podía apartar los ojos, y ella no decía nada. Solo me miraba con la misma sonrisa cálida. Pero entonces su expresión de felicidad decayó, y apartó la mirada mientras una lágrima caía por su mejilla y se derramaba por el suelo, donde inmediatamente se congeló. Su labio inferior tembló mientras me pedía disculpas en silencio. «¿Qué le pasa?», le pregunté. «Nada. ¿Qué tal el chocolate caliente?». «Delicioso, y fue el mejor que he probado». «¿Tienes hambre?», preguntó, secándose las lágrimas que se habían convertido en copos de nieve en su cara. «Sí, tengo mucha hambre», respondí. No podía evitarlo. Me moría de hambre. Me rugía el estómago y tenía la sensación de haber cenado hacía horas. Sin embargo, el tiempo era extraño. No estaba del todo segura de cuánto tiempo llevaba en este mundo al otro lado de la puerta, pero los gemidos de mi barriga decían que había pasado mucho tiempo. «¿Qué es lo que más te gusta comer en el mundo?». Me lo pensé un segundo y no tardé en dar con una respuesta. «El estofado de ternera de mi madre», dije. «Es el mejor». Su cara se iluminó de nuevo con una cálida sonrisa y se levantó y fue a los fogones. Por primera vez me di cuenta de que había una olla negra hirviendo a fuego lento. «¿Y tú qué sabes? Eso es exactamente lo que voy a pedir para cenar esta noche. Estofado de ternera». Se me hizo la boca agua al olerlo. Era exactamente como lo que recordaba de casa, lo que me recordó que debería volver allí. Mi madre estaría preocupada por mí. Algo de esto también me ponía los pelos de punta. Cuanto más pensaba en casa y en la extraña situación en la que me encontraba, imágenes de Hansel y Gretel cruzaban mi mente. Aunque todavía no había etiquetado a esta mujer con la temida palabra «tubelvo», no creía que le gustara que la llamara así, aunque fuera verdad. Estaba a punto de abrir la boca para decir que tenía que irme cuando me presentó un cuenco humeante lleno de estofado de ternera, y me olvidé de lo que había estado pensando. El plato era igual al de mi madre, y el olor era abrumador. Después se sentó, una tabla con una barra de pan recién horneada encima, humeante y caliente con mantequilla, lista para untar. No podía irme después de haber hecho todo esto por mí, pensé, y empecé a comer. La carne estaba tierna, el caldo perfectamente espeso y sazonado, y las zanahorias, las patatas y las cebollas tenían el punto justo de picor. Era el mejor estofado de ternera que había comido nunca, picante y caliente, y me bebí rápidamente 2 cuencos, devorando 4 rebanadas de pan fresco, caliente y crujiente, untadas en mantequilla salada, que utilicé para limpiar los charcos del fondo de mi cuenco. Me limpié la cara con una servilleta, eructé ruidosamente y me excusé, con la cara enrojecida por la vergüenza. No hacía falta disculparse. En mi opinión, un eructo saludable es señal de una comida bien cocinada, dijo desde el otro lado de la mesa. Entonces me di cuenta de que no había comido nada, y me sentí mal por no haberme dado cuenta antes. «Últimamente no tengo mucha hambre», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Pero me alegro de haberte hecho feliz con una comida. La mayor alegría de la vida es dar de comer a la gente, digo siempre».
Eso es lo que dice siempre mi madre. No fue exactamente lo que dijo, pero casi. El rostro de la mujer se descompuso de nuevo, y lágrimas heladas empezaron a brotar de ambos ojos mientras soltaba un sollozo desgarrador. Era sorprendente después de la agradable conversación que habíamos mantenido hasta entonces, pero era evidente que había algo que preocupaba profundamente a aquella mujer. «¿Qué le ocurre?», le pregunté. «No sé si puedo ayudarla, pero me encantaría intentarlo». «Es muy amable por tu parte», dijo. «Pero solo eres un chico. Necesito a alguien. Bueno, alguien que pueda ser muy, muy astuto». «No, lo siento. Es demasiado peligroso». «¿Qué es demasiado peligroso?», pregunté, ahora con curiosidad. Se acercó a la chimenea y miró las llamas. Después de un rato, empezó a hablar. «Hace años que estoy atrapada en este lugar. Una paria enviada a vivir al borde del bosque». Su voz era triste y casi me hizo llorar mientras continuaba su trágica historia. «Mi familia una vez gobernó esta tierra. Éramos justos y equitativos. Todo el mundo en Hollows End tenía suficiente para comer. Hacía calor y el sol brillaba todos los días. Los cultivos crecían altos en el suelo de nuestras tierras, elevándose a la altura de los árboles. Siempre había más que suficiente para todos. Pero entonces surgió una gran bestia del bosque. Era un gato de la selva, grande y blanco, y con él llegó la nieve. El gran tigre era inteligente y podía hablar y cautivar los corazones de los hombres. Les convenció para que me quitaran la corona, y con ella perdí mi poder para contener este invierno interminable. Los árboles quedaron desnudos de la noche a la mañana. Las cosechas empezaron a marchitarse y a fallar, y pronto hubo poco que comer y nunca suficiente para todos. Me mostró el fondo de la olla de estofado y los pocos restos que quedaban, y luego la dejó reposar sobre el fogón. «¿Me lo has dado todo?», pregunté, atónita y desconsolada. «Pero si ni siquiera me conoces. Mi madre siempre me enseñó a ser amable, a ayudar a los desconocidos perdidos en el frío». Me quedé pensativa unos instantes antes de tomar una decisión impulsiva de la que acabaría arrepintiéndome. «Bueno, mi madre también me enseñó cosas y quiero ayudarte. Dime qué necesitas que haga. Si necesitas a alguien sigiloso, yo seré el más sigiloso que hayas visto. Le quitaré la corona a ese tigre». Me sonrió, pero esta vez no fue tan cálida. De hecho, sentí un escalofrío en la espalda cuando empezó a reírse y a asentir, diciéndome: «Buen chico, muy buen chico». Me encontré fuera, vestido con un grueso abrigo de piel negra y botas, caminando por la nieve. Llevaba una espada en una vaina sujeta al cinturón, y recordaba vagamente que me habían enseñado a usarla. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo pasaste aprendiendo a usar esa espada? Tu madre debe de echarte de menos. Por mi mente pasaron pensamientos de pánico, pero ahora estaban reprimidos. Estaban al fondo, escondidos muy lejos, donde yo no podía llegar. Lo único importante ahora era la misión: conseguir la corona, y podía ver el resplandor de la misma en la distancia, brillando en plata con el faro mágico lanzado por la bruja. Una mujer bruja que fue tan amable y tan buena conmigo, alejándose cada vez más de la puerta que me había traído a aquel extraño lugar. Pero ese pensamiento ya no me preocupaba. Ahora estaba centrado en mi misión. Recuperar la corona era lo único que importaba. La corona, la corona, la corona. En algún momento me di cuenta de que estaba delante de una puerta. No solo eso, sino que alguien me estaba hablando. ¿Su nombre, señor? Reverendo Frostborn Peicho. Respondí. Las extrañas palabras salieron sin esfuerzo consciente. Mi voz sonaba más grave. Me di cuenta y miré hacia abajo para ver. Tenía las manos estriadas y agrietadas. En las puntas de los dedos se me habían formado callos por muchos años de duro trabajo o de esgrima. «Ah, te esperábamos desde hace tiempo», dijo el hombre. Lo miré de arriba abajo y vi que era un guardia vestido con una armadura, y que había docenas de otros como él a mi alrededor. Estaba en un castillo,
como salido de Juego de Tronos o El Señor de los Anillos. Había tapices en las paredes y junto a ellos colgaban antorchas parpadeantes mientras me conducían por un largo pasillo que se adentraba cada vez más en el corazón de un grandioso y antiguo torreón. Tras atravesar numerosas filas de guardias, cada una más grande y con armaduras más ornamentadas que la anterior, llegamos por fin a una enorme entrada. Allí me dejó el guardia que me había escoltado. Miré a los 8 nuevos guardias que estaban en la puerta, mucho más formidables que mi escolta anterior, vestidos con armaduras doradas, bordeadas de rojo y blandiendo las lanzas más afiladas y ornamentadas que jamás había visto. Bloquearon mi entrada y no dijeron nada. Por un momento, no se me ocurrió qué podían estar esperando de mí, pero entonces las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera siquiera registrar su significado. Los ejércitos de los gigantes, nacidos de la escarcha, tienen una propuesta, dije. Debo hablar con él. Los guardias se separaron de mí y me abrí paso entre ellos, entrando en la sala del trono más grande y mejor decorada que jamás había visto. Detrás de mí se oían ruidos de armaduras y me di cuenta de que los guardias me escoltaban el resto del camino hacia lo que parecía ser un enorme trono a lo lejos. Al acercarme, me di cuenta de que no era una persona la que estaba sentada en el trono púrpura. Era un tigre blanco, mucho más grande que cualquier felino de la selva que hubiera visto en la tierra. Esta bestia era fácilmente 3 veces más grande que un tigre blanco de Bengala, y sobre su cabeza había una corona dorada. La corona. Consigue la corona. Debes conseguir la corona. Las palabras corrían por mi cabeza, febrilmente, atropellando cualquier otra consideración como una apisonadora. Cuando estuve lo bastante cerca como para oler el pescado en el aliento del gran felino, éste habló. «¿Por qué vienes aquí?», preguntó con una voz de barítono que me hizo vibrar los tímpanos. «¿Buscas robar mi corona para la bruja de plata del bosque? Coge la corona». La orden que corría por mi mente se interrumpió de repente, y por primera vez en mucho tiempo, pude pensar por mí misma, pero no estaba segura de cuánto duraría. ¿Cómo sabías que venía a por tu corona? De repente, las lanzas de los guardias estaban apuntándome a la garganta desde 8 ángulos diferentes, a menos de un palmo de distancia. Mi corazón latía rápidamente. Puedo olerla en ti. Los gatos tenéis mucho mejor olfato que la gente. Bajad las armas. No se dio cuenta de lo que hacía. Aún no lo sabe. La bruja de plata es astuta. Todos lo sabéis. Los guardias bajaron sus lanzas de mala gana. Lichen, Frengia, vayan. Preparad a los hombres para un ataque. Lo más probable es que se trate de una distracción, dijo el tigre, y los 2 guardias echaron a correr. Los otros 6 formaron una formación defensiva a nuestro alrededor. Frederick, ven rápido. Necesito tu pericia. Un mago de pelo blanco que llevaba un bastón se acercó arrastrando los pies e inmediatamente empezó a tocarme la cabeza como si estuviera buscando piojos. Ah, sí, tal como había sospechado, sacó algo de la parte posterior de mi cráneo, que siguió saliendo durante mucho tiempo mientras tiraba de él, como si estuviera sacando una serpiente invisible de mi cerebro. Mientras la recogía y la enrollaba en una espiral, el gran tigre empezó a susurrar en mi tierra que ya no puede oírnos. Ahora escucha con atención, muchacho. Esto es lo que debes hacer. Volvía a caminar. El viento frío soplaba en mi cara y la nieve me picaba la piel, pero volvía a estar alerta. Podía pensar por mí mismo. El rey de Hollowsend ideó un plan para librar a la tierra de la bruja de una vez por todas, pero dependería de mí ponerlo en práctica. Si fracasaba, ella tendría todo lo que necesitaba para volver a tomar el poder y sumir este otro mundo en una oscuridad permanente. Es demasiado poderosa incluso para que yo la derrote, me había dicho el rey, pero tú tendrás la ventaja. Podrás cogerla por sorpresa de una forma que ninguno de nosotros podría. Tenía la corona en la mano y la nieve crujía bajo mis botas.
Tenía por delante un camino muy largo. Aunque no recordaba haberlo recorrido la primera vez, estaría presente en cada momento de este camino de vuelta. Afortunadamente para mí, la sala del trono del rey había sido imbuida de una poderosa magia puesta en marcha por el brujo Frederick. La bruja no era consciente de su poder ni de su presencia. De lo contrario, no se habría arriesgado a enviarme sola. Pero ahora estaba en un lugar de ventaja. Todo lo que tenía que hacer era conseguir que se pusiera la corona, y ésta le drenaría toda su magia, dejándola sin poder debido a un maleficio colocado sobre ella por el mago Frederick. Sin su magia, la bruja se congelaría como el hielo y se rompería en 1000 pedazos. Seguí caminando, reflexionando sobre mi plan y sobre todo lo que podía salir mal. Durante años, marché a través del frío y la nieve, atacado por bandidos algunos días, mientras que en otros no tenía nada que comer. Por el camino hice buenos amigos, derroté enemigos y perdí compañeros a causa de la enfermedad y las flechas. Pero, de algún modo, conseguí sobrevivir. Cuando regresé al bosque helado, era un hombre cambiado. Ya no era un niño. Aquellos días estaban olvidados. Apenas recordaba cómo había llegado a este lugar, y una parte de mí sospechaba que había vivido aquí todo el tiempo, que esos recuerdos anteriores eran simplemente otro maleficio que me había lanzado la bruja. El sonido de unas campanillas me sacó de mis pensamientos y levanté la vista para verla de pie, justo delante de mí, a escasos centímetros. «Has vuelto», dijo con la misma sonrisa, como una anguila a punto de cenar. «¿Lo tienes?» Ninguna pregunta sobre cómo estaba o si había tenido problemas. No. Gracias por mis años. Nada de décadas de viaje para ir a buscarla. Con las manos temblorosas por la rabia apenas disimulada, lo saqué de debajo de los pliegues de mi andrajosa capa y se lo entregué. «Estás temblando», dijo, cogiéndomelo. Su voz era nerviosa y ligeramente sospechosa. «¿Te encuentras bien?» «Los años han hecho mella en mí, mi lady. Ya no soy el muchacho de antes. He envejecido en mi búsqueda de esto para vos y para matar al gran tigre que os robó el trono». «¿Lo has hecho?» «Está muerto», asentí con la cabeza. «Sí, está muerto». Con una sonrisa más amplia, empezó a colocarse la corona sobre la cabeza, bajándola hasta el punto en que casi descansaba. Allí permaneció unos largos instantes, pero luego la retiró. «No», murmuró, «demasiado fácil». Su cara se estaba poniendo roja de rabia y me di cuenta de que me había pillado. No deberías ser capaz de decir tu edad. Era parte del hechizo. Se suponía que no te dejaba ver cuánto tiempo habías pasado aquí. Una variación del hechizo que encanta mi bosque. Levantó la mano y un rayo de energía deformó el aire frente a mí, haciéndolo brillar, y luego se movió sobre mí, envolviéndome. Era calor puro, como el aire que hay justo encima del fuego donde se tuestan los malvaviscos. Grité cuando el aire hirviendo empezó a derretirme la piel y a prender fuego a mi capa de piel. «Aprenderás a no volver a desobedecerme», dijo la bruja, inspeccionando la corona que tenía en las manos con desinterés. Pero por ahora, dolor. El aire abrasador se volvió aún más caliente de alguna manera, y mi pelo se incendió un segundo después. Ahora ni siquiera podía gritar. Tenía la voz entrecortada y el rostro congelado en una mueca de pura agonía. El tiempo se me hizo eterno, aunque solo duró unos instantes. Luego, afortunadamente, la bruma ardiente se extinguió por una ráfaga de viento nevado. «Basta, cocinero. Has destruido la vida de este pobre chico. Ahora pagarás». Era el mago, me di cuenta con alivio. Había venido a salvarme. Y no solo eso, sino que cabalgaba a lomos del gran tigre blanco. El rey Federico saltó de su lomo y comenzó a avanzar sobre la bruja, mientras el tigre la flanqueaba por el otro lado. Levantó su bastón hacia adelante y lanzó rayos blancos a la bruja, que a su vez los envió rebotando en todas direcciones, desviándolos con una nube gris arremolinada.
que manipuló con pericia. Un rayo se desvió exactamente hacia Frederick, golpeándole de lleno y haciéndole volar hacia atrás. Tras lanzarse por los aires varios metros, aterrizó contra una roca, donde quedó inmóvil. «Frederick», gritó el rey tigre, abandonando su ataque y corriendo por la nieve hacia su amigo caído. La bruja gris avanzaba hacia el reino, acortando lentamente la distancia por detrás, y me di cuenta de que lo mataría si no hacía nada. Y entonces vi la corona tendida en la nieve. Solo tendría una oportunidad, y tendría que ser muy sigiloso. «¿Creías que podías matarme?», decía la bruja, enviando un resplandeciente orbe de calor hacia el rey tigre. «¿De verdad creías que podías matarme?». El tigre se abalanzó sobre su tobillo, esquivando el orbe mágico en el último segundo y agarrándole la pierna con la mandíbula. «Ya», gritó con la carne ensangrentada en la boca. «Hazlo ya». No dudé mientras la bruja se distraía. Gritando de dolor, le clavé la corona en lo alto de la cabeza, retorciéndosela aún más sobre la frente hasta que le cubrió los ojos y fue imposible quitársela. Empezó a ponerse roja y luego blanca, mientras ella aullaba de dolor e intentaba quitársela, pero no cedía. La bruja empezó a congelarse de arriba abajo, convirtiéndose en una escultura de hielo de sí misma antes de romperse en 1000 pedazos. Lamentablemente, pocos minutos después de la muerte de la bruja, también murió el mago Frederick. Consiguió resistir un poco, lo suficiente para que su magia devolviera a la bruja al infierno, donde debía estar. Pero entonces sus heridas le vencieron. Había utilizado la magia más poderosa de que disponía para detener a la bruja, y ella la había vuelto contra él, desviándola hacia su propio corazón. Una lágrima corrió por la mejilla del rey tigre cuando extendí la mano para acariciar su suave y cálido pelaje. Sus ojos rebosaban lágrimas mientras hablaba. «Deberías irte a casa. Tu familia te echará de menos. Eso fue solo una mentira de la bruja. Este es mi hogar. Siempre lo ha sido. El resto fue solo un sueño. Ven», dijo el rey tigre. «Déjame mostrarte algo». Me condujo hacia una espesura de árboles. Apartando algunas ramas con su gran pata, se adentró en ellos. El pegajoso sipí dejando manchas marrones en su pelaje blanco. «Ahí dentro», dijo, señalando una extraña puerta, aislada y sola en medio del bosque. «Ahí es donde se encuentra tu verdadera vida». Mirando hacia atrás, un día pensarás que esto no era más que un sueño. Me vinieron a la mente recuerdos de mi madre y mi padre, de mis amigos y mi familia, y, por supuesto, de los matones que me habían atormentado. Ha pasado tanto tiempo. No me queda nada allí. El tiempo funciona de otra manera en algunos mundos. Eso es lo que Frederick siempre me decía. Él mismo era de otro mundo, y decía que cuando volví allí, solo habían pasado unas horas. Tal vez sea lo mismo para ti. Solo hay una manera de averiguarlo. Le miré y me di cuenta de que ahora estaba llorando. Le di un abrazo al enorme tigre, y él levantó la pata para devolverme el abrazo, retrayendo para ello sus enormes garras. «Siempre serás bienvenido a mi reino si algún día quieres volver». Y con eso lo dejé atrás, empujando la puerta y volviendo a entrar en la cueva. Al otro lado, me encontré de nuevo en la tierra, y una vez más, en la forma de un niño. Sin saber cuánto tiempo había pasado exactamente, salí del tronco y miré a mi alrededor en busca de alguna señal de los matones que me habían atormentado tantos años atrás. Algo crujió bajo mis pies mientras salía del tronco, y al mirar hacia abajo vi que era mi huevo, el huevo sagrado, que me habían encargado mantener a salvo. Ahora me parecía una tontería. Tenía una buena media en todas mis clases. Suspender el proyecto del huevo no significaba nada, en realidad, excepto quizá para Matt, que apenas aprobaba. Quizá tuviera que retrasarlo por mi metedura de pata. De repente me sentí mal por haber dejado caer su huevo, aunque me hubiera dado una paliza por ello. Esperaba que aprobara y pudiera graduarse.
Encontré mi mochila a la entrada del bosque, con todos mis papeles tirados en la hierba. Mi libro de matemáticas estaba bien, a pesar de lo que había dicho. Matt no lo había roto. Solo había arrancado páginas en blanco de un cuaderno. Quizás se sentía mal. Después de recoger mis cosas, volví a casa. A mitad de camino, levanté la vista y vi a Matt. Estaba en el porche de su casa, con cara de no querer irse. Dentro, un hombre y una mujer se gritaban lo bastante alto como para que se les oyera desde la calle. Matt», le llamé. Levantó la vista y pareció enfadado durante un segundo, pero luego se lo pensó 2 veces. Se acercó a mí y me miró de arriba abajo. «Sí, ¿qué te pasa?» «Pareces diferente», dijo. «He tenido tiempo para pensar», le contesté. «Eso no te da excusa para ser un capullo conmigo, pero siento haberte roto el huevo. Fue un error. Alguien me empujó por detrás y salí volando». «Sí, vale», dijo. «¿Qué pasa? ¿Todavía te vas a graduar?» «Por poco». «Eso está bien». Pensé por un segundo para mí. «Oye, ¿quieres venir a mi casa un rato? Tengo el nuevo juego de Street Fighter y tengo algunos huevos y un Sharpie». Después de 2 años en su clase, se me da bastante bien falsificar la firma del señor Gaze. Él sonrió y asintió con la cabeza, y los dos dejamos los sonidos de las discusiones amortiguadas al otro lado de la puerta y nos alejamos juntos por la calle. Todo esto ocurrió hace muchos años. Ahora tengo más de 30 años y los recuerdos de mi otra vida en ese otro mundo se han desvanecido. Pero aún recuerdo cómo usar una espada. Y aún recuerdo el terror que sentí cuando la bruja plateada de Hollow's End me prendió fuego con su magia. Aquella vez, aunque me consumió, sentí que se prolongaba eternamente, y con los años me di cuenta de por qué era así. En el caso de la magia de la bruja, el tiempo no cura todas las heridas. Hace poca diferencia. A veces pienso en ello cuando intento conciliar el sueño por la noche, dando vueltas en la cama por el dolor insaciable en la oscuridad de mi habitación. Cada vez que veo una sombra que se parece vagamente a una persona, me convenzo de que es ella y de que se está riendo en la oscuridad, atormentándome con su magia. No importa que ahora esté muerta. Sé que hay un número infinito de mundos diferentes ahí fuera, una variedad infinita de cosas horribles, esperando en las sombras, fuera de la vista. ¿Cuántas puertas que llevan a otros mundos hay ahí fuera? ¿Y qué haríamos si alguien como la bruja de plata entrara en nuestro mundo? ¿Y si ya están aquí? ¿O alguien mucho peor?